Gracias, doctora. Muy bien, entonces continuamos con el desarrollo de este módulo de complicaciones del embarazo y a continuación vamos a presentar en el siguiente tema, que es resumen de la evidencia en la prevención de la preeclampsia. Tenemos el gusto de contar con el doctor Jonathan Torres Torres. Él también es de México, especialista en ginecología obstetricia, es subespecialista en medicina materno-fetal y actualmente es jefe del Departamento de Investigación Clínica en Salud Reproductiva y Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología. Personalmente no lo conozco, pero hemos tenido la suerte en esa época de pandemia de participar en muchos de los webinars en el que él ha disertado, y estamos seguros que esta ponencia va a ser de mucha categoría. Además, también debo mencionar que el doctor Jonathan Torres pertenece también al grupo de trabajo del doctor Dago Martínez. Bienvenido, doctor Jonathan Torres, y adelante por favor con su ponencia. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre un tema que realmente es muy importante. Por favor, ¿me confirma si se está viendo de forma correcta la pantalla? Sí, se ve claramente, doctor. Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a ser muy prácticos para que quede lo más claro posible la importancia de lo que es la prevención de preeclampsia, y nos vamos a ir basando en lo que es la evidencia de todo esto, ¿no? Como sabemos, en los últimos 10 años ha incrementado de manera drástica, por así llamarlo, el diagnóstico de preeclampsia, y sobre todo aquella preeclampsia con criterio de severidad, y en embarazos menores a 28 semanas, en embarazos lejos del término. Esto se debe a que han incrementado la tasa de embarazos a mayor edad materna. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mayor número de embarazos obtenidos por técnicas de reproducción, y que además hoy en día la pareja posterga la enfermedad, y entonces a mayor edad materna tenemos un mayor número de enfermedades preexistentes. Por lo tanto, el tamizaje y la prevención de preeclampsia es importantísimo para poder realizarlo de forma correcta. Vamos a iniciar con que quede muy claro que preeclampsia no es solo una enfermedad. Preeclampsia es un síndrome que tiene una expresión clínica muy variable, con una fisiopatología que también es muy variable y muy compleja, porque por un lado se va a conjuntar una hipoperfusión placentaria y por otro lado vamos a tener una predisposición materna. Esta fisiopatología tan compleja hace que también la historia natural de preeclampsia sea tan compleja, y que el conjuntar esta alteración placentaria con esta predisposición materna tenga efectos maternos y fetales completamente diferentes en cada una de nuestras pacientes. Por lo tanto, esto hace que la prevención de preeclampsia hasta el día de hoy sea compleja. ¿Y por qué es así? Porque aquella paciente que llega con nosotros al servicio de urgencias y tiene 30 semanas de embarazo y llega con una preeclampsia severa, ya la tenía desde el primer trimestre. Únicamente que estaba en un estadio preclínico, en donde por factores predisponentes que pueden ser ambientales, genéticos e inmunológicos, pasó al estadio clínico, en donde a lo largo de una historia natural de esta fisiopatología de preeclampsia, llegó el momento en donde estos factores antiangiogénicos fueron tales para dañar el endotelio glomerular, dañar la estructura glomerular, y la paciente lo manifiesta con proteinuria. Estos marcadores, estos factores antiangiogénicos causaron tal microangiopatía periférica que la paciente la llega a presentar con hipertensión. Y estos factores van a ocasionar en cierto momento hipoxia en el hepatocito, y la paciente lo va a manifestar con elevación de enzimas hepáticas. Pero todo esto se echó a andar desde el primer trimestre. Por eso la prevención es tan compleja. Y no solamente eso, para poder hablar de prevención debemos también conocer la prevención de los efectos adversos de lo que estamos conociendo. A lo largo de la historia nos han dicho que la preeclampsia la podemos prevenir con antioxidantes, con arginina, con calcio, con
vitamina D, con aspirina, pero realmente funcionan. Y si funcionan, ¿cuál es su dosis? Y si tenemos la dosis correcta, ¿en qué momento debemos utilizar el medicamento? Y lo más importante, este medicamento nos puede prevenir preeclampsia, pero vamos a tener efectos adversos en la madre, vamos a tener efectos adversos en el feto. Por lo tanto, esto también hace complejo que la prevención de preeclampsia sea difícil. Para poder hacerlo mucho más digerible, debemos tomar en cuenta esto. Debemos saber que la medicina la debemos basar en evidencia. Y para poder resumir esta evidencia de prevención en preeclampsia, debemos saber que los mejores estudios que nos van a ayudar a saber si un medicamento funciona para prevenir la progresión de una enfermedad o prevenir su aparición son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Y lo mejor de esto, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de estos ensayos clínicos aleatorizados. Esa es la mejor evidencia. Y entonces vamos a iniciar. Te dije la evidencia acerca de las vitaminas y los antioxidantes. Primero, sabemos que en preeclampsia existe una reducción de la perfusión placentaria. Esta reducción de la perfusión placentaria hace que existan esta liberación de factores placentarios que van a causar una disfunción endotelial secundaria a un estrés oxidativo, en donde va a existir una activación de los monocitos dentro del endotelio vascular, tanto del que está en el principio tropoblasto como el tropoblasto, como en los vasos sanguíneos que están rodeando todo esto, y entonces vamos a tener esta activación y vamos a tener la activación del factor de von Willebrand. Al tener la activación del factor de von Willebrand, vamos a tener esta quimiotaxis de plaquetas, y entonces vamos a tener la formación de la aterosis, y entonces vamos a tener el daño endotelial caracterizado por este estrés oxidativo. Bueno, en relación a esta fisiopatología, esta pequeña parte de la fisiopatología, es porque se ha hipotetizado que pueden funcionar las vitaminas y los antioxidantes, pero bueno, vamos a ver qué dice la evidencia, ¿no? Existen estudios en donde se investigó el efecto, sobre todo de la vitamina C y la vitamina E en el citotropoblasto, específicamente en dos líneas celulares trofoblásticas. Estas líneas celulares trofoblásticas fueron expuestas a concentraciones diferentes de vitamina C y vitamina E. Fueron expuestas durante 48 horas. Se determinó en estas células trofoblásticas la viabilidad celular, la cual se vio que a dosis de 500 milomoles de vitamina C y vitamina E estaba suprimida. Se determinó la secreción de la hormona gonadotropina coriónica, la cual se inhibió a la misma dosis de 500 milimoles. Y se determinó la secreción del factor transformante y la expresión del RNA del mismo, del factor de necrosis tumoral tipo alfa, y el cual se vio que a dosis menor, es decir, a 100 milimoles de vitamina C y a 50 de vitamina E, se incrementó, con lo cual es todo lo contrario a lo que pensaríamos, porque en el daño endotelial tenemos mayor liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, la conclusión de este estudio es que los altos niveles de vitamina C y E tienen incluso efectos perjudiciales que son significativos sobre la función placentaria. Y es más, no se ha demostrado algún beneficio en la reducción de preeclampsia. Y todavía lo que lo hace mucho más que dejemos de pensar y que nos pueden ayudar es que por sí solos no existen ensayos que nos brinden una capacidad de evidencia que nos permita sustentar el uso para prevenir preeclampsia. Otro medicamento que también se ha utilizado y se ha dicho que puede prevenir la aparición de preeclampsia es el uso de calcio. ¿Por qué? Porque se ha visto que existe una relación inversa entre la ingesta de calcio y los trastornos hipertensivos del embarazo. Esto condujo la hipótesis de que un aumento en la ingesta de calcio durante el embarazo pudiera reducir la incidencia de preeclampsia. Existen múltiples ensayos en donde se
han incluido a más de 15,000 mujeres y en donde el efecto fue mayor en las partes del mundo en donde las mujeres tenían dietas bajas en calcio. Por lo tanto, la OMS recomienda el suplemento de calcio entre 1.5 a 2 gramos al día en mujeres embarazadas con dietas bajas en calcio. Si esta mujer tiene una dieta baja en calcio, puede reducir la tasa de preeclampsia hasta en un 64% con esta ingesta de calcio. Sin embargo, hago énfasis, disminuye esta incidencia en poblaciones con dietas bajas en calcio, no así como manera preventiva en mujeres que pudieran tener un mayor riesgo de padecer preeclampsia. Y bueno, un medicamento que ha estado en los últimos años en el ojo de la prevención de preeclampsia es la aspirina. Pero en esta aspirina, ¿qué camino debemos seguir? Tenemos funciona, cuál es la dosis que funciona, a qué dosis yo puedo tener esta prevención de preeclampsia, cuándo la inicio, en qué momento la suspendo, puedo tener efectos adversos, doy aspirina de manera universal si es que ya está demostrado que funciona, cuál es el camino que debo seguir con la aspirina. Pero para eso, pues bueno, ya que es el medicamento que más se ha estudiado para prevención de preeclampsia en los últimos años, es bueno saber cómo ha sido el estudio cómo ha sido la aparición de este uso a lo largo de la historia, ¿no? Y ya dio una plática Daniel Rodney de tamizaje en el primer trimestre, y bueno, esa es una timeline de él, ¿no? En donde vemos cómo el uso de la aspirina tiene miles de años. Se ha encontrado evidencia en un papiro egipcio en donde se refiere que el sauce es un analgésico, en donde las hojas de este sauce, administradas en forma de infusión, se utilizaban en la antigua Grecia para calmar el dolor. La Royal Society informa en 1763 el uso de la corteza de sauce en polvo para tratar la fiebre. Después de esto, se extrae el ingrediente activo y se llama salicina por Joseph Buchner en 1828. Charles Gerard sintetiza el ácido acetilsalicílico años después, y este ácido acetilsalicílico tiempo después se denomina aspirina y su proceso de producción es patentado. En 1915 empiezan a salir las primeras tabletas de aspirina que son producidas de manera industrial. 3 años después, durante la pandemia de la fiebre de 1918, de la gripe, de 1918, conduce al uso generalizado de aspirina. Y entonces también se llega a la conclusión de la que aspirina está ligada a casos de gastritis. En los años 60 están los primeros estudios sobre la aspirina para la prevención de infarto al miocardio. Años después se demuestra que la aspirina inhibe la función plaquetaria. Y años después, en Reino Unido, John Bain describe el mecanismo de acción de la aspirina, que lo vamos a ver en un momento porque es importante que lo conozcamos. Y lo estamos utilizando de manera profiláctica para prevención de preeclampsia, debemos saber cuál es este mecanismo de acción. 7 años después, en 1978, se tiene evidencia del primer informe del caso de uso de aspirina para prevenir preeclampsia recurrente. Ben Samuelson y Benson ganan el premio Nobel por el trabajo de aspirina en 1982. 3 años después surge el primer ensayo aleatorizado que muestra un beneficio de la aspirina para prevenir preeclampsia en 1985. En este estudio, un ensayo, un gran ensayo aleatorizado que se utilizaron 60 miligramos de aspirina, por el contrario, no mostró ningún beneficio en el embarazo. Otro ensayo en 1998 demuestra que la aspirina reduce los eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos. El metaanálisis PAIS muestra un beneficio, un efecto modesto de la aspirina en la tasa de preeclampsia con una reducción del 10%, pero vean, ya llegamos al 2007.
En 2009 se reporta que el efecto está de la mano con la dosis que se utiliza y con el momento en que se utiliza durante el embarazo. Del 2010 al 2013 surgen una serie de metaanálisis que van mostrando poco a poco el efecto de la aspirina en la tasa de preeclampsia. Y entonces se vuelve a llegar a la conclusión de que la prevención con el uso de aspirina depende de la dosis y del momento en el cual se inicia. En el 2017 tenemos el mejor ensayo clínico en relación a un medicamento para el uso como profiláctico para prevención de preeclampsia, que es el ensayo ASTER, el cual muestra una reducción del 62% en la tasa de preeclampsia pretérmino en mujeres que resultaron con mayor riesgo de preeclampsia en el estudio 11-14. Y en el 2014 también un ensayo clínico aleatorizado muy grande no muestra ningún beneficio cardiovascular en adultos mayores sanos. Recuerden que se había llegado a la moda en decir que dosis mínima de aspirina, sobre todo aspirina Protex, pudiera proteger y utilizaba de manera generalizada como un cardioprotector. Y estamos en este estudio en donde no existe ningún beneficio en adultos mayores sanos, únicamente está el beneficio en aquellos que tengan mayor riesgo o mayor predisposición a un evento cardiovascular. Después de todo esto, debemos saber cómo es que funciona la aspirina, porque es muy importante. La aspirina lo que va a hacer es que se va a unir de manera irreversible al acoplamiento con ambos COX, COX-1 y COX-2. Esto va a hacer que exista una inhibición del ácido araquidónico. Al ocurrir esto, entonces vamos a tener una disminución de las prostaglandinas. Sin embargo, a dosis menores, que son de 300 miligramos hacia abajo, únicamente vamos a tener la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1. Y con la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 1 vamos a tener una disminución en las prostaglandinas H2, con lo cual vamos a tener un efecto directo sobre el tromboxano, y entonces vamos a tener un efecto directo sobre la activación y la agregación plaquetaria. También vamos a tener un efecto directo sobre la prostaciclina. Y entonces podemos ver que vamos a tener una vasodilatación que va a ser protectora por un incremento a nivel renal del filtrado glomerular. Esto está muy bien descrito a dosis mínimas de aspirina, sobre todo aquellas dosis que son menores a 300 miligramos. Sin embargo, hoy en día se desconoce el mecanismo por el cual la aspirina previene la preeclampsia. En diferentes hipótesis. Las tres más aceptadas es que primero va a mejorar el proceso de placentación. ¿Y por qué surge esta teoría? Porque se ha visto que si se da sobre todo entre las 11 o se inicia entre las 11 a 14 semanas, se tiene una mejor prevención de preeclampsia. Por eso está la hipótesis de que mejora el proceso de placentación. La segunda es que por este efecto, al inhibir la ciclooxigenasa tipo 1, se inhibe la agregación plaquetaria, y ese efecto antitrombótico va a conducir a niveles más bajos de infartos placentarios. Y la tercera es que va a tener un efecto antiinflamatorio y va a tener una estabilización endotelial. Esas son tres teorías que existen alrededor de cómo el mecanismo de aspirina, que está muy bien descrito, pudiera ayudar a prevenir preeclampsia. Sin embargo, eso no es todo. Existen estudios recientes en donde se ha determinado el efecto de dosis bajas de aspirina en la producción del factor de crecimiento placentario y en la regulación de citocinas alrededor de placentas con preeclampsia. ¿Cómo se determinó esto? Se realizó PCR para determinar la expresión del factor de crecimiento placentario. Se utilizó ARN mensajero de P53 para medir la apoptosis de células trofoblásticas y para poder evaluar el perfil de citocinas específicas. Una vez ya determinando cómo lo iban a realizar, que este estudio lo hizo de SIDA, se tomaron suero materno de 413 mujeres normotensas de 36 semanas y 411 mujeres con preeclampsia temprana, en promedio 32 semanas.
se aplicaron a estos tejidos placentarios dosis bajas de aspirina. Y entonces esto resultó que existía 11.4 veces más producción de factor de crecimiento placentario comparado al 1.4 de aquellas que no se les había aplicado dosis baja de aspirina. En relación a la apoptosis, se vio que disminuyó la expresión de ARN mensajero de P53. También en relación al perfil de citocina se vio que incrementó la inmunoreactividad, en donde se vio que estaban normales o cerca de lo normal cada una de estas citocinas que responden a esa inmunoreactividad para permitir una adecuada placentación. Pero eso no es todo. Este estudio demostró que estas dosis bajas de aspirina pudiera mejorar la función trofoblástica en preeclampsia temprana, aumentando la producción de factor de crecimiento placentario y de citocinas específicas y disminuyendo la apoptosis, con lo cual se hipotetiza que mejoraría la invasión trofoblástica. Y entonces tendríamos una mejor placentación. Pero también existe otro estudio en donde tenemos la contraparte en relación a la fisiopatología más conocida de preeclampsia, en donde vemos que se estudió el efecto de la aspirina con la producción de SPLT1 en el citotrofoblasto. Se recolectaron placentas de pacientes con preeclampsia y controles de placentas de pacientes con parto pretérmino y a término para poder tener estos grupos. Se comparó en cada uno de ellos la expresión de SPLT1. Y entonces se vio cómo existía mayor expresión de SPLT1 en aquellas pacientes que tenían preeclampsia que en aquellas pacientes que estaban en control. Una vez teniendo esa primera etapa del estudio, se obtuvieron placentas normales de término entre las 37 a 40 semanas y se utilizaron para tener un cultivo de citotrofoblastos. Estas células de pacientes sanas se transfirieron a cámaras de hipoxia, en donde durante 48 horas estuvieron en un estado de hipoxia con oxígeno al 2% o al 8%. Era de esperarse que en las que estaban a mayor grado de hipoxia tuviéramos mayor expresión de CPLT1, como fue el caso del grupo comparable, en donde se vio esa expresión de CPLT1. Después de tenerlas en estas cámaras de hipoxia, se cambiaron a medios con tratamiento, y el tratamiento era aspirina durante 24 horas. Y entonces aquí se vio que existía una disminución significativa de la expresión de SPLT1 en relación a si estaba o no estaba expuesta a un estado de hipoxia. Incluso mejoraba si el estado de hipoxia era mayor, es decir, disminuía SPLT1 con la aplicación de aspirina y el grado de hipoxia durante esas 48 horas era mayor. Entonces se demostró que la aspirina pudiera disminuir la producción de SPLT1 en el citotrofolato. Sin embargo, se necesitan mucho más estudios para determinar la relación de SPLT1 en el comportamiento de la aspirina. Se necesitan más estudios para saber si existe una relación en el comportamiento de CLGF, en el comportamiento de citocinas, en el comportamiento de la expresión de RNA mensajero para P53 y con ello la modificación de la apoptosis. Pues bueno, ya sabemos el mecanismo de acción. Hipotetizamos cómo es que pudiera tener este efecto que se ha demostrado en relación a preeclampsia. Y dentro de los medicamentos que existen para la prevención, la aspirina es el único que cumple con el haber sido realizado en un ensayo clínico aleatorizado. Desde el 2013 se habían estado realizando mucho antes, ¿no? Desde el 2007 empezaron las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, pero a partir del 2013 empezaron a realizar de manera mucho más dirigida hacia las semanas de inicio del uso de aspirina, en donde se vio que existe una disminución del riesgo de preeclampsia severa en un 80%, sobre todo en aquellas pacientes que tienen preeclampsia lejos del término. Otro metaanálisis incluyó también la reducción
de preeclampsia en un 25% de manera generalizada. Sin embargo, este metanálisis tiene la característica, y por eso hay que ser muy críticos cuando leemos un trabajo científico y saber cuáles pudieran ser todas las variables confusoras. En este metanálisis, la variable confusora y que no fue ajustada fue que se incluyó como riesgo la nuliparidad, y la prevalencia en todo esto fue del 4%, por eso cambió muchísimo la disminución de preeclampsia de manera global a un 25%. Y bueno, llegamos al mejor ensayo que existe en relación a aspirina, que es el estudio ASPRE, en donde vemos cómo sí existe una disminución, incluso con dosis de 100 miligramos para preeclampsia lejos del término y para preeclampsia severa. Si se dan dosis de 150 miligramos, podemos tener una reducción del 62%. Vemos cómo, sobre todo en grupos de preeclampsia menor a 37 semanas, cómo se comparó con un grupo placebo, en donde vemos que el grupo con aspirina tuvo una incidencia de preeclampsia de 1.6%, y el grupo que utilizó placebo tuvo una incidencia de preeclampsia de 4.3%, lo que nos traduce en unos radios de 0.38, con un coeficiente índice de coeficiente del 95%, que si ustedes lo ven es muy corto y con una P que realmente significativa. Por lo tanto, esta reducción del 62% de preeclampsia temprana es creíble. Después de ese primer análisis en el estudio ASPRE, vino un segundo análisis, un subanálisis, en donde lo único que se dio es que aquellas mujeres que tenían hipertensión crónica, como lo vemos aquí en el gráfico, no mejoraban a pesar de darles aspirina, ¿no? Entonces, algo pasaba ahí. En este estudio, en este subanálisis, también tenemos ya cuál es el número necesario a tratar para poder decir que podemos tener un efecto preventivo en relación al uso de aspirina. Para poder prevenir un caso de preeclampsia menor a 37 semanas, el número necesario a tratar son 38. Para prevenir una preeclampsia menor a 34 semanas, el número necesario a tratar son 69. Entonces, realmente, de todas aquellas mujeres que no salen en alto riesgo, vale la pena darles 150 miligramos de aspirina, sobre todo en la tarde. Y esto es algo que es la primera vez que está saliendo a la luz pública, porque es la tercera etapa o el tercer análisis del estudio ASPRE que está haciendo la doctora Leona Thun y Raigan, en donde es un subanálisis en donde se están caracterizando qué fue lo que pudo haber hecho que no todas las pacientes tuvieran una respuesta favorable al uso de aspirina. Y bueno, la conclusión o los resultados a los que se llega este tercer análisis del estudio ASPRE es que aquellas mujeres que resultaron en un tamizaje con un riesgo de preeclampsia temprana muy alto, y muy alto significa que salieron con un resultado igual o mayor a 1 en 50, aquellas mujeres que tenían hipertensión crónica o que tenían un factor de crecimiento placentario muy bajo, ellos lo están catalogando como 0.7 múltiplos de la mediana, deben ser informadas del riesgo potencial de que no puedan responder a la dosis de aspirina y que ameriten un seguimiento clínico frecuente, porque no va a ser posible evitar que a esta mujer que salió con alguna de estas tres características le dé preeclampsia. Y entonces lo vemos como con estos ratios ajustados, la paciente, a pesar del uso de aspirina, continúa con el riesgo de preeclampsia. Entonces, eso apenas se va a enviar a publicación, pero es algo muy relevante de todo el análisis del estudio ASPRE en relación a la prevención de preeclampsia. Y entonces, ¿cuáles son los mensajes en este resumen de la evidencia, no? El estudio 11 y 14 a todas. El tamizaje y la prevención de preeclampsia debe iniciar en el primer trimestre simplemente por la fisiopatología de preeclampsia. Este tamizaje va a permitir identificar a mujeres con mayor riesgo de preeclampsia y por lo tanto vamos a poder
poder iniciar medidas profilácticas. La evidencia nos dice que el único medicamento que funciona para prevenir preeclampsia es aspirina. Ninguno tiene la capacidad o la evidencia suficiente como para decir que puede incidir en la aparición de preeclampsia a pesar de que sea población de riesgo. El número necesario a tratar para prevenir una preeclampsia menor a 34 semanas es 1 en 69. Y recordar que riesgos altos, es decir, mayor o igual a 1 en 50, pacientes con hipertensión crónica o pacientes con factor de crecimiento placentario muy bajo en el primer trimestre, no van a responder a sí mismos. Y es importante cambiar la forma de llevarles el control del embarazo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Espero que este resumen en relación a la prevención de preeclampsia haya sido entendible y poder llevarlo a la práctica clínica. Doctor, muy agradecido por su brillante ponencia. En realidad ha sido muy explícito, muy didáctico. Teníamos algunas preguntas que queríamos hacerle llegar. Una pregunta sería, a veces en nuestro medio llegan a las pacientes a control prenatal en una etapa ya un poquito avanzada. Por ejemplo, que lleguen a la gestacional de mayor de 16 semanas. Entonces, ¿habría alguna alternativa de prevención en este grupo de pacientes? Como prevención, no existe un medicamento que nos ayude a decir que disminuye la incidencia de preeclampsia si se utiliza después de la semana 16, pero sí como predicción. Si llega después de la semana 16, debemos hacerle Doppler de arterias uterinas, que está más que demostrado que es mucho más sensible y tiene una mejor tasa de detección el Doppler de arterias uterinas en el segundo trimestre que en el primer trimestre. ¿Para qué nos va a servir hacer predicción si no vamos a poder prevenir? Para poder darle un seguimiento diferente a esta paciente. Recordemos que un tamizaje, para que sea realmente llamado tamizaje, debe cumplir con los 10 criterios de Wilson, y uno de los 10 criterios de Wilson, sino es que el más importante, es que exista una terapia que pueda prevenir la aparición o retrasar la aparición de la enfermedad. Y como sabemos, la placentación termina en la semana 16 con la segunda oleada trofoblástica, por lo tanto ya no pudiéramos incidir en la aparición de preeclampsia. No existe un medicamento que tenga la evidencia que sustente el utilizarlo después de la semana 16. Lo que recomendaría sería un seguimiento mucho más estrecho si nuestros Doppler de arterias uterinas y nuestra presión arterial media salen por arriba de lo esperado para edad gestacional. Doctor, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿cuál sería la causa de la presentación que usted realizó en que mujeres en muy alto riesgo de preeclampsia no puedan responder a la aspirina? Bueno, el que salgan en un alto riesgo de preeclampsia, de esto existe no pude poner todos los análisis de este nuevo estudio, ¿verdad? Pero bueno, se hicieron análisis multivariados en donde se vio que aquellas mujeres que habían tenido preeclampsia previa, que eran hipertensas crónicas, que tenían el Doppler de arterias uterinas alterada o que tenían factor de crecimiento placentario muy bajo, son las que resultaban en un riesgo de 1 en 2, de 1 en 10, de 11 a 50, que son las poblaciones que se dividieron en este nuevo subanálisis. Entonces, el que tengan antecedente, el que tengan hipertensión crónica, el que tengan factor de crecimiento placentario muy bajo, va a incrementar este riesgo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere el 1 en 50 o más? Al tamizaje de primer trimestre, y está dado por factores de riesgo, por el Doppler de arterias uterinas y por el factor de crecimiento placentario. Correcto, doctor. Otra pregunta es la siguiente, por favor. Si
si se indicaría la aspirina en gestantes que tienen menos de 11 semanas, es decir, 9, 10 semanas, ¿habría mayor beneficio para prevenir la preeclampsia o tal vez habría más bien algún daño sobre la gestante? Recordemos que estrictamente el periodo de embriogénesis termina en la semana 9, durante la semana 9. Está así bien demostrado que la aspirina, según clasificación de FDA, en estas primeras 9 semanas es una clasificación D. Por lo tanto, antes de las 9 semanas sí se debería tomar con cautela. Muchos dirán, bueno, la aspirina se utiliza incluso para mejorar los resultados en reproducción asistida. Sí, pero la aspirina se suspende una vez que se logra el embarazo. Sí, existe evidencia de que a menor edad gestacional que se inicia la aspirina es mejor la prevención. Incluso es uno de los análisis de resultados del estudio ASPE, de los subanálisis que hizo la doctora Leona, ¿no? En donde se vio que el grupo que a menor edad gestacional iniciaba aspirina tenía mejor prevención de preeclampsia y sobre todo preeclampsia protérmino. Pero la recomendación sería que se iniciara en la semana 10 en adelante, no antes de eso. Excelente, doctor. Tenemos también otras preguntas del auditorio. Tratando de resumir, pregunta, por ejemplo, ¿qué datos tenemos acerca de los medicamentos que evitan la homocistinemia y también de las estatinas para la prevención de preeclampsia? Miren, lo ideal sería, una vez que tenemos a una paciente con mayor riesgo de padecer preeclampsia, clasificarla en uno de los 5 grupos que ya alguna vez escribió muy bien el doctor Bachat hace algunos años, que sería el grupo meramente placentario, el grupo cardiovascular, el grupo metabólico, el grupo cardiovascular, ¿no? Entonces, si nuestra paciente ingresa en un grupo metabólico porque tiene alguna alteración de resistencia a la insulina, tiene alguna dislipidemia, pues bueno, pudiéramos utilizar estatina. Sin embargo, repito, no existe la evidencia como para usarlo para prevención de manera generalizada, únicamente para población que caiga en el grupo que requiera este apoyo para disminuir el riesgo. Es lo mismo que el calcio, y aún así faltan estudios que nos avalen, que tengan la evidencia fuerte como para decir que en verdad van a funcionar, ¿no? Otro grupo, en el grupo metabólico, está la metformina, en donde se ha estudiado que la metformina incluso tiene un mecanismo de acción tan profundo que es a nivel mitocondrial, inhibiendo el paso de electrones a través del segundo canal de mitocondria, que recordemos se llama succinato, y esto hace que a través de un RNA mensajero inhiba la producción de CPLT1. Sin embargo, eso es in vitro, y sin embargo, in vivo únicamente se ha visto cierta reducción en el grupo de mujeres con mayor riesgo por estado metabólico. Por lo tanto, mi recomendación sería, una vez que tu paciente salió en alto riesgo, clasifícala. Si la paciente tiene una dislipidemia, bueno, dale un medicamento que le va a ayudar a mejorar ese estado. Si tu paciente tiene resistencia a la insulina, le puedes iniciar metformina, pero no existe la evidencia suficiente como para dársela a la población general y decir que eso va a ser el medicamento para prevenir preeclampsia. Muy bien, doctor Torres, muy agradecido por sus respuestas. Quisiera darle pase al doctor Ventura, que también tiene unas palabras para usted. Muchas gracias, doctor Torres. Sí, doctor Jonathan Torres, muchas gracias por su brillante presentación. En realidad siempre es muy agradable escucharlo. El resumen de la evidencia ha estado bastante perfecta. Yo creo que han habido preguntas bastante interesantes. Una pregunta para usted, a ver, ¿por qué no contamos con aspirina de 150 miligramos en nuestro país, ¿no? Que cuando sigue siendo la aspirina un medicamento muy barato, teniendo evidencia de que sirve para preeclampsia, ¿por qué no contamos hasta este momento con aspirina de 150 miligramos? Claro, de hecho sí hay países que lo tienen, ¿no? En México no lo tienen. En México lo hemos intentado llevar a las instancias necesarias para que pueda ser utilizada esta aspirina de 150 miligramos, pero el bloqueo es a nivel
institucional, a nivel gubernamental, en donde no se ha dado la autorización, las autoridades no han permitido el que pueda llevarse a cabo la liberación de la aspirina de 150 miligramos, ¿no? Si no tenemos la aspirina de 150 miligramos, pues bueno, no es recomendable, para nada recomendable, dividir una aspirina de 100 miligramos y tomar una tableta y media y desechar lo demás. Eso se había planteado en un inicio. En este caso nos pudiéramos guiar por el peso y entonces sí, pacientes que tengan una complexión, pues, digamos al extremo, de 45 kilos hacia abajo, darle 100 miligramos, de 45 hacia arriba, darle 200 miligramos, y eso será necesario, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en México hay de 300 miligramos, pudiéramos utilizar la de 300 miligramos, pero ninguna de ellas está ranurada, ¿no? Entonces, esperemos que ante toda esta evidencia que está surgiendo, los gobiernos, sobre todo de América Latina, porque es donde no existe la aspirina de 150, se pongan las pilas y podamos tenerlas en nuestros países, ¿no? México tampoco lo tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y esperamos tenerlo nuevamente en una actividad siguiente de la Universidad Peruana de Trasandino. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, Jonathan. Gracias, doctor.